Podemos siempre ser agradecidos, reconociendo que Dios nos permite abrir su palabra, encontrar allí la abundancia de su sabiduría, el entendimiento que nos permite caminar conforme a su voluntad. Y hoy queremos dar gracias a Dios porque eso es lo que ahora mismo empezamos a hacer. Su palabra bendice, su palabra transforma, su palabra nos consuela. Y queremos poner atención hoy a un tema que vamos a titular ¿qué hemos hecho con la tolerancia? ¿Qué hemos hecho con la tolerancia? Le pedimos que usted, si tiene su Biblia, busque Hechos capítulo 7, vamos a 17, vamos a partir desde ahí. Y estaremos mirando algunos aspectos en este primer estudio en esa dirección. Regresamos de inmediato. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay, empezando en el versículo 16 hasta el versículo 34, una historia muy interesante, y dentro de la narración podemos encontrar algunos elementos que tienen que ver con la cultura de Atenas en el momento en que esto ocurre. Pablo, el misionero al que Dios envía a ir a muchos lugares, muchas ciudades y países, a llevar, a presentar las buenas noticias acerca del amor de Dios para cada persona, visitó Atenas. Y dice que mientras estaba allí observó las cosas, las costumbres, pero continuamente la palabra señala como él, al ver la ciudad entregada a la idolatría, él empezó a hablar. Habló en las sinagogas judías, pero también fue a la plaza, y en la plaza allí había una congestión continua de personas por diferentes motivos, pero había continuamente expositores diferentes porque el diálogo o la exposición era parte de la costumbre intelectual de Atenas. Y dice que cuando él estaba hablando en la plaza, allí unos filósofos lo abordaron. Lo abordaron porque estaban oyendo algo que para ellos era totalmente nuevo, y eso les creó curiosidad. Otro de los elementos básicos de ese tiempo es que dice allí en el versículo 18 que ellos se preguntaban qué quiere decir este hombre, este palabrero, porque les hablaba de Jesús y les hablaba de la resurrección. Entonces, ellos quisieron ir más profundamente aquí a ese conocimiento, porque al no entenderlo, al parecer que todo eso eran palabras huecas, le pidieron a Pablo que fuera a la gran sala intelectual de ese tiempo, que era el Areópago. Y antes de llegar a esa cita, que de allí narra la historia, es interesante que ponga sobre la superficie para nuestro bien, en tanto estamos desarrollando este estudio, que en Atenas era muy común que maestros de diferentes corrientes filosóficas, personas que tenían creencias diferentes, posiciones políticas diferentes, etcétera, plantearan las cosas y que no hubiera un conflicto, una violencia, y que nadie quisiera imponer a la fuerza lo que éste pensaba y aquel no aceptaba. Y eso permitía que fluyeran las ideas, que las personas escucharan lo que quisieran, como dice aquí, interesados en oír cosas nuevas, ese era el enfoque, pero nadie intentaba imponer. Hay un gran pintor, tomó esa manera de vivir de los atenienses y plasmó en una gran obra que se conoce la Escuela de Atenas,
cómo los diferentes maestros y filósofos estaban en el mismo lugar intercambiando, aunque no tenían posiciones similares, pero era el dejar que el pensamiento fluyera y que cada uno tomara como quisiera aquello que ellos planteaban. Entonces, siendo así, invitan a Pablo a que vaya a exponer de una forma más amplia, precisa, a un grupo de pensadores. Y se dan cita en el Areópago. Y allí dice la palabra de Dios que Pablo empieza una gran disertación tomando elementos de esa cultura y colocándolos al lado de lo que Dios dice. Y todos estaban atentos hasta que él llegó al punto, dice claramente, en que habló de la resurrección. En ese momento dice que hubo se interrumpió, en ese momento se terminó la exposición. Algunos se burlaron de él, otros, que fueron más amables, le dijeron, oiremos de esto nuevamente, y los últimos, los pocos, dice que se fueron con él, se juntaron con él, y estos fueron los que creyeron. ¿Por qué estoy trayendo esta enseñanza, este resumen de una historia? Porque es evidente que ni Pablo, que fue invitado a exponer, ni los filósofos que se reunieron ese día, menciona esas dos grandes escuelas filosóficas, los epicúreos y los estoicos, que se contraponían en sus conceptualizaciones. Ninguno de ellos intentó imponer sus creencias, sino que permitieron que cada uno de los que estaba allí, conforme a sus intereses y a las reacciones que sus intereses produjeron, cada uno tuvo la libertad de oír hasta donde quería y lo que quería. Y esa costumbre ha sido así desde el principio, una actitud que respeta las ideas de los demás, las creencias de los demás, el criterio de los demás, una actitud que permite que el otro pueda hablar y el otro escuchar, sin que haya una convulsión, sin que haya un problema, un ataque. A esa actitud, a esa manera de ser, se le ha llamado tolerancia, desde el principio, desde que Dios creó al hombre y la mujer. Esa capacidad para permitir al otro que crea y permitirnos a nosotros creer, permitir al otro que exponga y permitirnos a nosotros exponer, repito, sin que haya una crisis, unos actos violentos o un deseo de maltratar a la otra persona porque no piensa igual o siente igual o acepta igual que aquel que está mostrando esas actitudes, se llama tolerancia. Y la tolerancia es necesaria para la convivencia pacífica. Porque la tolerancia, y vamos a explicar un poquito ahora, tiene que ver con algo que Dios nos dio, nos regaló, para que podamos como seres humanos respetarnos partiendo del amor y exponernos a diferentes formas de pensar, sean estas correctas o incorrectas, sean estas efectivas o inefectivas, exponernos y tener la libertad de oír, la libertad de pensar, la libertad de ser y la manera de nosotros escoger cómo vamos a hacer en la vida. La tolerancia ha sido reconocida a través del tiempo por millones de personas, aunque de tiempo en tiempo alguien ha tratado o alguien o grupos han tratado de imponer sus ideas y de torcer esa libertad, derecho, privilegio que tiene el ser humano de poder hacer las cosas conforme a su criterio, después de oír, después de validar, después de discernir, poder hacer las cosas o vivir de acuerdo a lo que entiende. Esto es un dato importante, porque cuando una persona se levanta queriendo avasallar, queriendo invadir, queriendo impedir que el otro piense y sea como desea ser, con el propósito de imponer lo que esta persona quiere, que él u otros
tomen partiendo de su pensamiento. Esto, cuando alguien lo ha hecho de esa forma, sea un grupo o una persona, entra inmediatamente en el calificativo de un dictador o una dictadura ideológica o un pensamiento único. Y es importante que esto, repito, lo tengamos pendiente, porque como la tolerancia es algo que está en nosotros, y si lo permitimos que actúe entre nosotros, ha sido recogido por diccionarios que han avalado y han dicho lo que es para bien nuestro, porque somos personas que vivimos en una comunidad. Entonces, los diccionarios nos ayudan a entender cómo piensa la mayoría o cómo define la mayoría aquel concepto que estamos buscando. Vamos a hacer una pausa para entrar entonces a lo que 3 diccionarios nos dicen y a ver lo que tanto en el hebreo como en el griego esta palabra significa, a fin de nosotros poder encaminarnos y poder comprendernos en un contexto que sea paralelo. Regresamos. Dijimos en el segmento anterior que los diccionarios nos ayudan a tener un consenso en cuanto a lo que significa esa palabra, la palabra que buscamos. Y encontramos en el diccionario de la Real Academia esta definición a lo que es tolerancia. Dice: respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Está diciendo que aunque la persona a la que escuchamos tenga ideas, creencias o prácticas diferentes a las nuestras, respetamos aquello que esa persona entiende que es lo correcto para su vida o lo necesario para su vida. Otro diccionario también muy conocido es el de María Moliner, y ella dice lo siguiente: tolerancia es la cualidad o actitud que respeta o consiente las opiniones ajenas. La actitud o cualidad que respeta o consiente las opiniones ajenas. Allí de nuevo la palabra respeta conceptos ajenos, actitudes ajenas. Esa cualidad permite que la persona pueda, de nuevo, escuchar, aunque no esté de acuerdo, y respetar lo que esa persona piensa, entiende o elige. Pero hay una nota interesante en la siguiente acepción que hace, y dice, tolerar es no oponerse por abandono a las extralimitaciones de alguien. Y eso significa que cuando una persona insiste en imponer sus demandas, sus criterios, su pensamiento, lo que fuere, y pasa de un margen aceptable, extralímite, quiere decir, se fue del margen, de la frontera que demarca hasta aquí, por ser un ser humano y ser una persona que piensa y ser una persona que puedes decidir, elegir, tienes voluntad y libertad para hacerlo, solo puedes llegar hasta aquí sin tocar el borde de los demás, sin imponer tus ideas a los demás. Y ella dice, cuando una persona, al ver a otro que se extralimita y abandona, dice, tolera al punto de abandonar, es decir, quizás por cansancio,
quizás porque la oposición es muy férrea, quizás porque sale herido cada vez que habla con la persona. Dice entonces que abandona. Eso significa que el otro se ha pasado de la marca que permite el respeto del que habla, del que transmite y el respeto que merece aquel que está oyendo. Y ahora voy a tomar una tercera definición y la tomamos del Diccionario de Ética Cristiana y Pastoral Teológica y dice que tolerancia es la virtud personal y comunitaria de respetar algo que uno no aprueba. Así que en el ser humano hay una cualidad, una virtud, un atributo que nos permite respetar algo que no aprobamos. Es decir, en el marco de las relaciones interpersonales, hay cosas que no aprobamos de los demás y cosas que los demás no aprueban de nosotros. Sin embargo, por ser personas, por ser seres humanos, a los cuales Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de exponer, de oír, de entender, aun cuando no aceptemos lo que estamos oyendo o entendiendo, hay un nivel de respeto que debe ser marcado siempre en nuestras relaciones como personas, como seres humanos. Dije que estas tres definiciones insisten en la cualidad que tenemos, insisten en el respeto que merecemos y que los otros deben recibir de nosotros, y que esa cualidad debe ser sostenida y mantenida. Cuando hablaba en el segmento anterior de que quería que viéramos también algunos sinónimos que nos ayudan a ampliar lo que es esto de entender la tolerancia, es que, por ejemplo, en el hebreo, la palabra tolerar tiene que ver también con soportar, sostener, llevar la carga, tiene que ver con llevar y hasta sufrir, es decir, ser sufridos en cuanto a lo que respecta a algo, conducta, pensamiento, estilo de vida, modo de ser de otros que no aceptamos y que esto produzca cierto sufrimiento, inquietud, tiene que ver con eso también. Y tiene que ver con ser paciente, con tener paciencia, con ser personas de un ánimo dispuesto a dejar pasar, a no aceptar, pero a dejar pasar. Tiene que ver con todo esto. En ninguna de estas palabras hay la palabra violencia, ni hay la palabra imposición, ni hay la palabra dictadura, ni hay la palabra tiene que ser de esta manera, tienes que pensar de esta manera, sino que se habla de este intercambio basado en que usted es un ser humano y el otro también, y ambos tienen la misma libertad para expresarse, para oírse, escucharse, aun cuando no estén de acuerdo. Esa franja, no estar de acuerdo, es lo que nos hace, o es una de las cosas que nos hace diferentes como seres humanos. Algo que no debemos perder, algo que es precioso. Y en el griego, por ejemplo, esta palabra tiene que ver con contenerse, con no infringir la retribución que corresponde, en permitir que el otro sea o vaya de esa forma sin que haya una acción punitiva de inmediato. Qué interesante que todo esto tiene que ver, tolerancia tiene que ver con longanimidad, con capacidad de ser pacientes, basados, de nuevo digo y repito esta palabra, en el respeto por cuanto somos personas. Y Dios nos dio esa capacidad, esa cualidad, ese atributo y esa responsabilidad. Aceptarnos como seres humanos no implica aceptar lo que como humanos hacemos. Son dos cosas muy diferentes. Y es partiendo de esa cualidad que Dios nos da, de esa tolerancia que Dios nos da, que Él nos lo regaló porque, y esto es importante,
porque Dios nos creó y por crearnos, y dice Él que nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, nos regaló atributos que Él tiene, nos regaló cualidades que Él tiene, nos hizo con la capacidad de parecernos a Él en nuestras expresiones, en nuestra manera de ser. Y esto nos lleva, nos conduce al punto de que por cuanto Dios es el creador y nosotros sus criaturas, si Él nos regala su imagen y nos hace conforme a su semejanza, entonces la tolerancia tiene su origen en Dios. Es Dios el que nos hizo personas con capacidad de aceptar que la otra persona es diferente a nosotros y que porque tiene capacidades que Dios puso en él o en ella, también tienen el privilegio de poder hablar y de ser escuchados. Repetimos, aunque no estemos de acuerdo con eso que la persona dice y hace. Vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia, de los muchísimos que hay, de cómo Dios nos enseña que de Él sale la tolerancia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, cuando vamos al versículo 16, nos encontramos con una historia sumamente interesante, y es que Dios visita a Abraham, le da una visión y le habla acerca de cosas presentes y futuras. Y quiero leer el versículo 16, porque de allí vamos a partir para ver cuán tolerante es Dios. Y dice, Dios le está hablando, y dice, y en la 4ª generación, hablando de la descendencia que tendría Abraham, en la 4ª generación volverán acá. Y acá quiere decir donde estaba en ese momento ubicado el lugar donde vivía Abraham. Y le dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y Dios está diciendo, yo voy a darle a tus descendientes esta tierra. Pero ellos, antes de regresar a esta tierra, regresar al lugar donde tú estás, ellos van a pasar un tiempo como esclavos, ahí usted lo puede leer en los versículos anteriores. Antes de regresar acá, van a pasar por una prueba de 400 y tantos años en esclavitud. Y cuando eso termine, dice, entonces ellos regresan. ¿Cuál es el punto de referencia que Dios da para que ese pueblo descendiente que iba a tener, los descendientes que iba a tener Abraham, supieran que se acercaba el tiempo para ellos regresar a la tierra que Dios le había dado a Abraham? Fíjese de nuevo, lo leo de nuevo, fíjese cómo Dios le dice. Ellos en la 4ª generación, y no había empezado la primera, Dios está avisando algo que va a pasar muy en futuro lejano. Y dice, en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios se está refiriendo a los amorreos como era una forma en que mucha gente los conocía, o los que vivían en ese tiempo los conocía, un grupo de ciudades que se parecían mucho, que eran afines en su forma de ser, y en otras cosas eran muy diferentes, pero tenían una afinidad real, identificable, todo el mundo lo sabía, y es que eran sumamente inmorales. Cuando usted se va a Levítico capítulo 18, encuentra allí unas palabras que Dios dice justamente a los descendientes de Abraham, que iban camino a poseer la tierra que ya Dios les había dado. Es decir, nos encontramos ahora en este cumplimiento. Cuando Dios habló en principio de que iban a regresar a los descendientes a donde estaba Abraham. Antes de entrar, Dios le da una serie de elementos que ellos deben tener en cuenta. Y dice allí, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Dios los había sacado de allí después de cumplir ese periodo, 400 y tantos años, 30 para ser exacta, como dice la Biblia. Después de estar esclavizados allí, Dios los saca, los está encaminando hacia esa tierra, la tierra de los amorreos. Pero miren lo que Dios les dice. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis
como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 18, se va a dar cuenta cuál era la gran maldad de los amorreos. Tenían muchas, pero Dios está hablando y las cita una por una, aquellas cosas que hicieron, que provocaron el que Dios, al llegar al colmo, su iniquidad, su maldad, su pecado, los disciplinara, los castigara. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo que Dios está hablando de pecados de inmoralidad sexual. Todo lo que aparece aquí es eso. Y Dios repite una y otra vez: lo que hacen es abominación, lo que hacen es maldad, lo que hacen es perversión. Han contaminado la tierra. Dice: en estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Así que cuando Dios habló a Abraham y habla: ellos no regresarán hasta que llegue al colmo su iniquidad, su pecado, estaba diciendo: desde ahora, desde hace tiempo, hasta ese momento, estoy mostrando mi tolerancia. Estoy hablándoles para que ellos regresen de sus malos caminos, para que ellos dejen sus costumbres, sus hábitos pecaminosos que los corrompen, que les hace daño, que contamina sus vidas y la vida de su familia. Entonces, volvemos en Levítico, ya cuando van a entrar los descendientes de Abraham a esa tierra, Dios dice: estos han sido sus pecados. La historia habla de que esas naciones, en realidad, historia no cristiana, historia secular, eran naciones, ciudades y naciones sumamente corrompidas. Por lo tanto, ahí vemos cómo Dios, sabiendo lo que va a pasar, no los destruye, sino que les da oportunidades para que cambien su manera de ser. A eso, Dios, a ver que no lo están haciendo bien, por cuanto los hizo, como a todo ser humano, con la capacidad de elegir. Y vamos ahorita a decir que Dios nos permite elegir sin que nos haga daño, para que nos vaya bien. Esas personas eligieron hacer lo contrario. Ese bloque de tiempo, yo quiero recalcar, cuando Dios habló, ni siquiera Abraham tenía a Isaac. Dios está diciendo: tus descendientes, si no había nacido su hijo, van a ser los que disfruten de esta tierra. Pero antes, esas naciones a donde yo las llevo para que ellos ocupen esos lugares, son naciones que no han llegado al colmo de su maldad. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la tolerancia de Dios. Ver nuestra iniquidad y no arrancar de inmediato, sino darnos, repito, oportunidades para cambiar. De Él debemos aprender porque Él es la fuente de tolerancia. Regresamos con otros ejemplos. Regresamos diciendo la última parte del segmento anterior, para que la línea continúe, que Dios habló a Abraham de un hecho futuro y les dijo que iba a pasar. Le habló de un hecho presente, la maldad está presente, y le habló de un hecho que tenía que ver con lo irreversible de las consecuencias de esto. Él iba a castigar a aquellas personas. El segundo elemento lo vemos ya en el Nuevo Testamento, cuando el libro de los Romanos, que fue escrito por Pablo, cuando Roma estaba en su decadencia, habla, escribe, envía aquel conocimiento a personas que están inmersas en ese mundo y que por la misericordia de Dios habían salido, se habían dado cuenta de que necesitaban
cambiar su manera de pensar, de ser, de actuar. Así que envía esta carta y en el capítulo 2, versículo 4, Pablo dice lo siguiente, una pregunta sumamente importante. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo está diciendo, tú ignoras que la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios, Él las expresa para guiarte al arrepentimiento. Esto quiere decir, Dios muestra tolerancia ante el hacer, ante el ser, ante la vida elegida que deriva a la persona hacia el pecado, la maldad, la sumerge en lo que no debe ser. Dios tiene tolerancia porque Él quiere que esa tolerancia expresada en paciencia, en largura de ánimo, en benignidad, en querer hacer el bien, las personas las veamos como una oportunidad de cambio. Y para que ese cambio se produzca, es necesario el arrepentimiento. Dios nos está diciendo, yo les doy la oportunidad, les expreso cualidades mías para que ustedes entiendan que todo eso lo hago a fin de que ustedes se arrepientan. Así que Dios ama a la persona, nos ama, ve nuestra condición, nos sigue amando, se da cuenta que vamos por un camino errado y empieza a mostrarnos paciencia para no castigarnos, no destruirnos, no consumirnos, a fin de que al darnos cuenta de esta tolerancia de Dios, expresada, repito, en amor, en benignidad, en paciencia, en largura de ánimo, nos devuelva y nos guíe al arrepentimiento. Eso se llama tolerancia de Dios. El tercero está en esa historia que estábamos leyendo hace un rato, o mencionándola, mejor dicho, de Pablo en Atenas, cuando está en el Areópago. Pablo dice lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está diciendo, Dios ha tenido mucho tiempo amando y no destruyendo, amando y dejando pasar, porque quiere que los hombres en cualquier lugar de la tierra se arrepientan. Tiempos de ignorancia le llama Dios a la actitud que nosotros tenemos de insistir en hacer lo que no debemos, porque creemos que Dios no está ahí, porque entendemos que Él no existe, porque entendemos que esa es nuestra vida y lo podemos hacer a nuestra manera. Todos esos elementos que se añaden y bifurcaciones que se expanden cuando entendemos que Dios no está, y si está, no le importa lo que hago. Esa actitud deísta de decir Dios creó, pero Él se olvidó de nosotros, o Dios no existe, atea, o esa posición de yo hago lo que quiero porque esa es mi vida y solo yo puedo decidir por ella. Todo eso es, dice el Dios, es ignorancia, desconocimiento de quién es Él, desconocimiento de quiénes somos nosotros, desconocimiento de cómo Él está actuando aunque no lo vemos, desconocimiento de su tolerancia. Entonces dice que Dios pasó por alto eso, pero en este momento, y Pablo está hablando a partir de la llegada de Cristo, su entrega, su amor para rescatarnos, su forma de decirnos, aunque ustedes están haciendo lo incorrecto y me han ofendido, he venido para rescatarlos, para salvarlos. Pablo está diciendo, a partir de ahora, Dios está diciendo a cada persona, devuélvete de tu camino. Ya no tienes por qué ser un ignorante, un desconocedor de mi plan, de mi persona, de mi plan, de mi deseo de amarte y rescatarte. Entonces Pablo está diciendo, si tomamos de nuevo desde Génesis, Dios a Abraham, luego lo que pasa, la pregunta de no tomes a la ligera su
benignidad, su paciencia, su largura de ánimo, y ahora diciéndonos, los tiempos de ignorancia ya terminaron. Ya no se puede seguir viviendo de esa forma. Ya Dios ha mostrado lo que Él quiere para cada uno. Todos esos 3 ejemplos nos hablan de la tolerancia. Vuelvo a decir, saber Dios que no somos quienes Él deseó que fuéramos y desea que fuéramos. Estamos muy lejos de Él. Aún así nos da tiempo para no traer a nosotros destrucción repentina. Esto significa que debemos tomar en cuenta esta manera de Dios mostrarse a nuestras vidas, porque su amor nos permite tomar decisiones, elegir, mirando las circunstancias, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús en la tierra expresando el amor de Dios a través de su vida y de su sacrificio, nosotros tenemos que asombrarnos. Si somos personas que realmente analizamos viendo cómo era, cómo Él se exponía, lo que hacía, tenemos que asombrarnos del amor de Dios, la extensión del amor de Dios a nuestras vidas. Por ejemplo, Jesús fue a buscar a personas que estaban totalmente opuestas al deseo de Dios para sus vidas, para decirles cómo tú puedes cambiar tu manera de ser. Pero nunca impuso, nunca violentó la libertad a elegir que Él mismo había dado al ser humano. No violentó, expuso, ofreció mostrando su amor, para que el amor convenciera, para que el amor tangible permitiera a la persona darse cuenta de que esa presencia, la presencia de Dios en su vida, era para su bien. Así que vemos como Cristo fue a buscar a una mujer de Samaria que estaba envuelta en una y otra relación que la había desfigurado sus afectos, la había hecho cada día más insegura, más necesitada de amor, había confundido la forma de llegar al amor real. Cristo da un viaje para encontrarla y decirle, ¿dónde está tu problema? Y yo te ofrezco resolver tu problema, no en base a tu búsqueda de amor tras amor en hombres, sino en base al amor de Dios, porque te ha sostenido hasta ahora, ha sido tolerante para que en este encuentro tú tomes la decisión correcta. Vemos a Cristo siendo tolerante, al ir a socorrer, amar, estar con ellos, indicarles el camino a publicanos y a pecadores. Publicanos eran los que se valían de su trabajo, su oficio de cobrar los impuestos para hacerse ricos, millonarios. Los pecadores, todos aquellos que insistían en hacer lo contrario a lo que Dios quería. Una y otra vez el Señor mostró paciencia, amor por medio de su tolerancia. Regresamos ahora. Hemos visto que tanto Dios el Padre como Jesús, la expresión, la imagen viviente de Dios en la tierra, fueron y son, muestran su tolerancia a través de hechos concretos, cómo están hasta el fin esperando que el ser humano cambie, que tú y yo cambiemos, que tú y yo querramos darnos cuenta que muchas elecciones, decisiones de nuestras vidas nos llevan a la derrota, nos consumen, nos corrompen. Y Dios está esperando que a través de su benignidad, paciencia,
largura de ánimo, nosotros podamos volver a Él. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta en este punto, puesto que Dios nos creó y puso en nosotros cualidades de Él, entre ellas tolerancia, respeto, amor. Dios quiere que tú y yo, en nuestra convivencia diaria, marquemos esas mismas acciones. Nosotros podamos tener tolerancia hacia los demás. Podamos ser personas que aunque no estemos de acuerdo con lo que el otro piensa, siente, diga, hace, respetemos lo que están haciendo. Ahora, sí, voy a decir las tres cosas para añadir algo. En Mateo capítulo 22, 39, Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso quiere decir, el amor debe ser la base que permita ese puente entre el yo y el tú. Somos diferentes, pero nos respetamos por cuanto Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Toleramos por respeto el que no pensemos igual, de manera igual, pero que entendamos que tienes libertad para pensar, tienes libertad para sentir, tienes libertad para hacer. En segundo lugar, Romanos capítulo 12, 16, Dios dice que ese respeto debe ser potenciado porque nos convirtamos en personas pacificadoras. Y eso quiere decir, dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No dice, estad en violencia con todos, estad en guerra con todos. No nos dice que debemos imponer nuestro pensamientos a todos, sino que tengamos la capacidad de tolerar, respetar, amar, para que se produzca una convivencia pacífica. En tercer lugar, el Señor nos dice que nosotros debemos ser personas que no seamos sabias ni altivas en nuestra manera de pensar. Y eso inmediatamente nos lleva a entender que aun cuando pensemos que somos superiores a los demás, porque tengamos más inteligencia, más conocimiento, más academia, etcétera, aun cuando entendamos eso, Dios nos dice, ninguno sea altivo ni sabio en su manera de pensar. Aún teniendo la razón, dispensemos el que el otro piense diferente por medio de la tolerancia basada en el respeto y el amor que el Señor ha puesto en nosotros. Si Él es tolerante y nos creó, nuestro Creador nos hizo con capacidad de ser tolerantes. No existe en el panorama que Dios nos expone el que nadie imponga a nadie su pensamiento, porque ni siquiera Dios nos impone su pensamiento. Nos acerca a su manera de pensar, de ser, de actuar. Nos edifica con el conocimiento que necesitamos, todo el conocimiento que necesitamos, para que podamos comprender quién es Él y por qué es así. Y nos pide ser así. Nos ofrece que seamos así, pero no nos impone. Claro que nos dice cuáles son las consecuencias de habernos ido de su propósito, cuáles son las consecuencias de haber caminado a espaldas de Él, pero no lo impone. El Señor Jesús en la tierra decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Invitaba, buscaba, amaba, accionaba, muere en la cruz porque quiere que entendamos que nuestro caminar contrario a Dios nos va a llevar fuera de su voluntad, terminaremos lejos de Dios, un destino eterno separados de Dios, pero no lo impone. De forma que nosotros debemos entender que esto tiene que ver con aspectos de los atributos, la naturaleza de Dios. Y en primer lugar es esto. Dios nos ha hecho con valor. Cada ser humano tiene valor porque Dios lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Usted vale, usted tiene un valor muy alto delante de Dios porque Dios lo hizo con su imagen y semejanza. Su prójimo, nuestro prójimo, también fue hecho de igual manera. Por lo tanto, esa persona tiene valor por cuanto Dios lo hizo con capacidad para pensar,
para sentir, para expresarse, porque Dios lo hizo con la capacidad de elegir, y esa capacidad de elección está impresa en nuestro interior, porque Dios tiene voluntad. La voluntad de Dios fue escrita en nuestros corazones y Dios espera que nosotros actuemos conforme a esa voluntad. Los regalos de Dios para nuestras vidas, virtudes, atributos hermosos, tienen que ser los que nos lleven a entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es nuestro prójimo. Y al darnos cuenta de eso, quién es Dios, quién eres tú, quién es tu prójimo, Dios quiere que calculemos todos los días que esa persona no puede cruzar mi frontera y yo no puedo cruzar la de ella. Que debo respetarla y valorarla así como Dios lo valora. El valor es independiente, y esto quiere Dios que lo sepamos, es independiente a la manera de vivir que elijamos. El valor tiene que ver con aquello que Dios ve en ti, que puso en ti, y aunque está fracturado, aunque nuestra imagen está fracturada porque somos pecadores, hemos caído, nos hemos alejado de Dios, Dios sigue diciendo, vale tanto que di mi vida por él o por ella. Morí en la cruz para que no sufra castigo eterno. Ese es el valor que tú y yo tenemos. Es tanto este valor que Cristo dice claramente que nadie puede hacer nada, no puede poner precio ni pagar precio por el alma, el alto valor de Dios en tu vida. De manera que quiero hacer el deslinde porque Dios lo hace y es muy importante que lo sepamos en este tiempo. En este primer estudio debemos quedarnos claramente, con esto claramente, valgo porque Dios me creó. El prójimo vale porque Dios lo creó. Punto número 2. Dios nos hace ver claramente que la manera de vivir es reflejo de poseer una voluntad que Él nos dio. Libertad que nos otorgó dentro de un marco salvífico. Dios puso fronteras para que nosotros, por la voluntad que Él nos ha dado, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de pensar y decir quiero hacerlo de esta manera, la capacidad de tomar una ruta para la vida, Dios dice que nosotros Él nos creó para que pudiéramos ejercer nuestra voluntad, eligiendo el bien y no el mal, eligiendo lo bueno y no lo malo, eligiendo la vida y no la muerte, eligiendo la obediencia y no la desobediencia. Esto es lo que nos guarda, nos protege de que tomemos malas decisiones y que tomemos un camino errado. Dios le llama a la forma de vivir de cualquiera de nosotros el camino que una persona toma. Su manera de vivir es la ruta que va haciendo, que va caminando, que va esforzándose en la vida por marcarla, por alcanzar X o Y, pero quiere hacerlo conforme a su voluntad. Por el pecado nos desprendimos de hacer lo que Dios quiere. Y todo pensamiento, todo sentimiento, toda emoción, toda acción, nuestra configuración como seres humanos, en cuanto a acciones hacemos, en cuanto a caminos tomamos, está marcada por el pecado. Nosotros no tomamos buenas decisiones, porque nosotros estamos alejados de Dios hasta que lo recibimos, aceptamos que Él venga a vivir a nuestras vidas y que su poder nos guíe y nos enseñe a vivir de otra forma. Toda nuestra vida está marcada por la desobediencia, por el mal. Y esta marca que nos traza un camino, porque nuestra voluntad nos hace elegir de esa manera, es lo que hace que como se llama hoy, nuestro estilo de vida, Dios le llama nuestra manera de vivir o nuestra senda, nuestro camino, esté marcado por decisiones, elecciones, cosmovisiones que nos arrancan del propósito de Dios.
Mire, el valor que usted y yo tenemos no lo cambia nuestra forma de vivir. Y nuestra manera de vivir no cambia el valor que tenemos. Para Dios son dos cosas diferentes, que si bien el valor que tenemos nos acerca a entender que Dios quiere llegar a nuestras vidas para abrirnos un camino más excelente, que vivamos de una forma más cerca de su propósito. Si no lo tomamos, seguimos siendo personas de valor para Dios. Pero nuestra manera de ser, que no hacemos caso a su tolerancia, no hacemos caso a su paciencia, no hacemos caso a su benignidad y no nos arrepentimos, es lo que marca entonces nuestra manera de vivir. De forma que Dios quiere que entendamos eso muy claro, porque cuando entendamos eso, entenderemos, comprenderemos que aquel que tomó ese camino está en su libertad de tomarlo. Aunque sabemos, por lo que Dios dice, que su fin es muerte. Pero aquel que tomó ese camino y ve a su prójimo que tomó el camino de Dios, no puede violentarse contra ese que tomó el camino de Dios, porque es la libertad que Dios le ha dado. Como persona, ese valor interno lo tiene, Dios le permite que así sea, y en libertad eligió el camino de Dios. Ni el que toma el camino de Dios puede imponerle al otro, puede invitarlo, como Dios hace. Y de hecho Dios pide a todos los que creemos en Él que invitemos a los otros a ver cuán preciosa es la vida que Él nos ofrece. Pero no la podemos imponer. Dios no la impone, Cristo no la impuso. Pero aquel que piensa distinto y que ha decidido vivir de esa manera, no puede violentarse, no puede imponer su manera de pensar y mucho menos creer que puede ser aceptada su manera de vivir. Entendiendo estas dos cosas, quiero hacer la pregunta: ¿por qué la frase ser tolerante en este tiempo se asigna a las personas que dan más valor a la manera de vivir que al valor que Dios les ha dado como personas? En este momento se está viviendo de tal forma que se asigna más importancia, se le da más importancia a cómo la persona siente y es y desea vivir que al valor que tiene por ser un ser humano, creado por Dios, con cualidades de Dios, que vuelvo a repetir, han sido dañadas por el pecado, pero que ahí viene Cristo para volvernos, para encontrarnos, para extendernos su salvación y si la aceptamos, Él reinsertarnos en el propósito que Dios creó para nosotros. ¿Por qué hoy a muchos padres se les condena a prisión y sus hijos les son quitados? ¿Por qué muchos profesionales, especialmente en las áreas de psicología, psiquiatría, médicos, son condenados y a veces quitadas sus licencias porque hicieron algo que según una ideología presente en este tiempo, ellos deben actuar conforme a eso? Se les impone que ellos quieran ser de esa manera y hacer de esa manera. Bueno, en el próximo estudio vamos a hablar cómo empezó esto y cómo la tolerancia se convirtió hoy en intolerancia y cómo usted y yo estamos siendo permeados por esa corriente. Pero yo quiero repetir y terminar con esto. El Señor dijo: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma? Y con esto el Señor estaba diciendo: aunque decidamos vivir cada uno de nosotros conforme a nuestros deseos, satisfaciendo nuestras pasiones, viviendo en inmediatez y en hedonismo, el Señor nos dice que perderemos. Tratando de ganar, perderemos. Y que cuando se pierde el alma, se ha perdido todo. Y no hay forma de reponerlo. Es necesario que nosotros volvamos, y así termino. Le pido, le ruego que usted piense en esto. Usted es de valor porque Dios lo creó. Usted no es de valor porque usted tenga, posea,
porque usted se deleite en lo que usted quiere. Usted es de valor porque Dios lo hizo así y por eso envió a su Hijo para rescatarnos. Pero eso no significa que el tipo de vida que usted elija va a ser un tipo de vida que lo va a llevar a la reconciliación con Dios si usted no se arrepiente. Y Dios dice, por cuanto te hice así e hice a tu prójimo igual, no tienes ningún derecho, ni tienes ninguna libertad de imponerle lo que tú piensas. Ni él tiene la libertad, ni el derecho de imponerle lo que él piensa. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Que tú tomes esta verdad, porque vamos a analizar ciertas cosas en el próximo estudio que tienen que ver con toda nuestra actualidad. Lo que se nos impone, lo que se nos exige, lo que se quiere que usted y yo seamos, aunque no pensemos ni entendamos las cosas de esa manera. Dios lo bendiga y abra sus ojos, porque la verdad es Jesús y la verdad está en Jesús. Que Dios lo bendiga. Dios la bendiga.